Hola, nosotros somos el equipo número 11 de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ingeniería, cuarto grado, Grupo B. Y el día de hoy vamos a presentar el tema número 11 de nuestra planeación semestral de la materia de evaluación del impacto y riesgo ambiental, que lleva como título Definición y características físicas de los residuos municipales. Primeramente debemos de saber qué son los residuos. Bueno, los residuos son todos aquellos materiales y productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos. Pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final. Cabe aclarar además que los residuos son diferentes del término que comúnmente conocemos, basura, debido a que la basura son todos aquellos residuos en las cuales no existe una opción de ser valorizados de nuevo o en los que no se lleva un proceso en el que pueda ser transformado en otro recurso. Entonces, como bien sabemos, todo cambia, todo se transforma y podemos decir en rasgos muy generales que la basura en realidad no existe y que todo lo que comúnmente denominábamos como basura son residuos. Ahora hablaremos sobre los tipos de residuos. En la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos en México, existe y se hace mención de una clasificación que consiste en los siguientes tres términos: residuos sólidos urbanos, por sus siglas RSU, residuos de manejo especial, por sus siglas RME, y finalmente residuos peligrosos, por sus siglas RP. Bueno, primeramente los residuos sólidos urbanos, RSU, hace referencia a todos aquellos residuos que se generan a partir de ciertas actividades cotidianas que se realizan en una urbanización. Estamos hablando entonces de todos aquellos residuos que se dan a través de ciertas actividades como las domésticas, las actividades que se pueden llevar a cabo en un local o en una tienda, en general todas aquellas actividades que se realicen en una vía pública en una urbanización. Después de esto tenemos los de manejo especial, que son aquellos residuos que, a diferencia de los urbanos y los peligrosos, requieren de cierto cuidado. En general el título lo dice, cierto manejo especial y específico para este tipo de residuos. Y finalmente tenemos los residuos peligrosos, que son todos aquellos que se generan a partir de actividades que tienen que ver con sustancias químicas, que como bien sabemos en nuestros días y en general en esta última década, este tipo de actividades que hacen uso de los químicos está teniendo un poco más de apogeo y es mucho más común encontrar este tipo de residuos peligrosos, pero dentro de eso los más comunes son los residuos corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables y tóxicos. Después de esta clasificación tenemos la clasificación según su composición y esta es un poco más común de escuchar y conocer. La principal es la de orgánicos e inorgánicos, que entre inorgánicos pueden entrar inorgánicos no reciclables. Y sabemos bien que los residuos orgánicos son todos aquellos residuos que son un poco menos difícil de asimilar para el planeta, es decir, son todos aquellos residuos que llevan menos tiempo para su asimilación en el suelo, aire, en general. Entonces estamos diciendo que los inorgánicos, a diferencia de los orgánicos, llevan muchísimo más tiempo para que se puedan transformar en algún otro producto. Después también tenemos la clasificación por su composición en papeles y cartones, vidrios, chatarra y metal, pinturas y aceites, plásticos, botellas de plástico PET, botellas de plástico HDPE y finalmente baterías y pilas, que de hecho estas también entran en residuos de manejo especial. Podemos observar un poco más de la distribución de estas características con la imagen que encontramos en la parte superior, en la cual se separa también por colores. Estamos hablando entonces, por ejemplo, del azul se habla de papeles y cartones, de ciertos materiales, por ejemplo, orgánicos, estamos hablando de comida y ciertos desperdicios que se generan en una actividad más doméstica. Y finalmente tenemos una clasificación según su origen. Pueden ser de origen domiciliario o doméstico, pueden ser de origen municipal, industrial, hospitalario, que de hecho los hospitalarios también entran en residuos de manejo especial. Y finalmente tenemos los residuos debido a la construcción, que nosotros como estudiantes de ingeniería civil conocemos un poco mejor
el tipo de residuos que se pueden generar después de una actividad como una obra de construcción. Después hablaremos sobre algunas leyes y reglamentos que se siguen en nuestro país. La máxima ley en México sobre los residuos sólidos es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, por sus siglas LGPGIR, en la cual se hace mención a la clasificación que mencionamos anteriormente. También en esta ley general se establece una normativa general sobre todos los residuos sólidos en México, de forma muy concisa, en la cual también se trata sobre la autoridad, coordinación y propiedad de los 3 niveles de gobierno en nuestro país, incluyendo las medidas de política preventiva y su gestión general, planes y programas de participación social y las responsabilidades de contaminación y restauración de sitios contaminados. Esta ley nace y se da a partir de querer garantizar el derecho a toda persona del planeta y en específico en nuestro país al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, valorización y gestión de los residuos para prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y además llevar a cabo cierto tipo de actividades y acciones para una remediación de haber existido una contaminación por la mala forma en la que se han desechado ciertos residuos. Después hablaremos sobre algunas propiedades físicas de los residuos sólidos. Algunas propiedades físicas de los residuos tenemos a la humedad, al peso específico, a la granulometría, que se refiere al tamaño de segregación de los residuos, a la capacidad de campo, que es esta característica de los residuos del total de humedad que pueden absorber. Tenemos la permeabilidad de los residuos compactados, que es la característica que tienen los residuos de eliminar el agua y todos los líquidos después de un proceso de compactación. Y finalmente tenemos tamaño de la partícula y distribución del tamaño. Estas propiedades físicas son muy importantes para todo el proceso que se lleva a cabo después de que nosotros desechamos estos residuos. Entonces, por ejemplo, es importante saber el peso específico, el tamaño de la partícula y distribución del tamaño, tanto su granulometría, para poder diseñar el peso que debe soportar, por ejemplo, todos aquellos automóviles y vehículos que se dedican a la transportación de estos residuos. Entonces también podemos saber, por ejemplo, para ciertos procesos de incineración que se llevan a cabo con los residuos, la permeabilidad de los residuos compactados, esta capacidad de poder perder líquidos después de una compactación, nos puede decir si es importante perder cierta cantidad de agua después de un proceso de compactación y si esto es conveniente, así como también la capacidad del campo y la humedad es importante para este tipo de procesos, porque es importante saber cuánta humedad o cuánta agua puede absorber un residuo. Entonces, en forma general podemos decir que las propiedades físicas son muy importantes como parte de todo este proceso del manejo de los residuos. Y por tanto, existen normas oficiales mexicanas que nos ayudan con la determinación de algunas características físicas de estos residuos. Tenemos, por ejemplo, estas 6 normas, en las que en general todas las normas oficiales mexicanas están especificadas para la contaminación, para su distribución, pero por ejemplo estas 6, la primera está especificada más en la determinación del azufre y así como esta hay varias para cierta determinación de ciertos aspectos, por ejemplo la determinación del poder calorífico superior, la determinación de la generación, de la relación carbono-hidrógeno, del hidrógeno a partir de la materia orgánica y por ejemplo tenemos para la preparación de muestras en el laboratorio para sus análisis. Ahora veremos sobre los flujos de material. Primeramente, ¿qué es? Los flujos de material son todos aquellos recursos materiales que se encuentran en un estado de movimiento o trabajo en progreso o productos terminados en sí, a los que se le aplican las operaciones logísticas relacionadas con su movimiento físico en el espacio, ya sea para carga, descarga, embalaje, transporte,
clasificación, consolidación, desagregación, etc. Podemos ver en la imagen un ejemplo de este tipo de flujo de material, que como bien ya vimos, se refiere a todo este proceso en el que se diseña una operación logística sobre dónde deben pasar ciertos artículos para ya sea su descarga, para su montaje, para su embalaje, etc. Este flujo de material debe cumplir ciertas características, dentro de las cuales se encuentran las dimensiones totales, hablamos de áreas, volúmenes, dimensiones lineales en general, además de unas características de su peso, ya sea el peso total, peso bruto o peso neto, características físicas y químicas de la carga, sobre todo también las características de los envases y embalajes, los términos de los contratos de compra y venta, hablamos de estos aspectos también financieras, que se refieren un poco al costo, la transferencia de la propiedad y los suministros, ¿no? El siguiente tema es lo que comúnmente se conoce como las 3 Rs y trata sobre la reducción, reuso y recuperación de los residuos sólidos. Entonces tenemos primeramente la reducción. La reducción es lo primero que debemos tratar de hacer porque es la mejor forma de prevenir y no curar. Es decir, es muchísimo más fácil para todos evitar generar contaminación a partir de los residuos que nosotros compramos. Esto quiere decir entonces que para poder llevar a cabo este paso es necesario poder comprar de forma más inteligente, saber cuáles son estrictamente los productos que necesitamos sin comprar de más y saber que estos productos que necesitamos sí o sí tengan un impacto en el ambiente un poco menor de lo que tendrían normalmente ciertos productos. Evitar cierto tipo de embalajes, cierto tipo de materiales que sean un poco más costosos para el ambiente de asimilar. Después tenemos el segundo paso, que es el reuso, y se trata de darle un segundo uso a este producto que hemos comprado con anterioridad antes de decidir tirarla. Esto claramente alarga el tiempo de vida del producto, lo cual es muchísimo mejor tanto para nosotros como para el ambiente. Y finalmente tenemos el tercer paso, que es recuperación, y se trata de lo que comúnmente conocemos como reciclaje. Reciclar es una actividad que se desarrolla en muchas empresas y personas, en la cual consiste en rescatar estos residuos que nosotros hemos decidido desechar y se puedan volver a utilizar. Por ejemplo, el papel y el cartón. Cerca del 40% de este material que ha sido desechado es posible reutilizarlo. Cierto tipo de procesos que se llevan a cabo para que con este mismo material que ha sido desechado se pueda generar el mismo material. A continuación haremos un ejemplo de cómo se utilizan estas 3 R's un poco más en la vida cotidiana. Bueno, aquí tenemos el claro ejemplo de una bolsa de frijoles de la marca cualquiera. Entonces el primer paso es rechazar, evitar este tipo de empaques, ser conscientes que este plástico de esta envoltura va a tardar en el ambiente muchísimos años y aunque posiblemente podemos pensar que es solo una bolsa, en realidad no es así. Hay que ser más inteligentes, más responsables con lo que tenemos que hacer para nosotros mismos porque el mundo es nuestro hogar. Entonces no debemos pensar que esta es solo una bolsa, que solo somos nosotros en este mundo, porque no es así. Existen millones simplemente de mexicanos y ni se llega a nivel mundial la población. Entonces pensemos que así como nosotros existen millones de personas que piensan igual y evitar esta bolsa hará un cambio significante. El segundo paso que podemos nosotros hacer es la tercera R del proceso anterior que hemos mencionado y es reciclar. Ya que rechazamos el empaque de plástico, podemos irnos un poco tal vez en esa transición por buscar una mejor manera de lidiar con el ambiente y sus contaminaciones, irnos por un envase que sea un poco más para reciclar. Esta opción podría ser una lata. Estos envases sí se pueden reciclar y generar el mismo producto.
Ahora el segundo paso de nuestras 3 R's, que es reusar. Podemos usar algún envase de vidrio que hemos utilizado con anterioridad, por ejemplo el del café, para rellenar el producto que nosotros queremos conseguir y así evitarnos un empaque más que podría ser innecesario. Bueno, espero que esta presentación del tema número 11 haya servido para ustedes y les haya ayudado a entender un poco mejor que está en nuestras manos poder cambiar este aspecto constante que se vive a día a día, la contaminación del planeta, y saber que podemos hacer algo más. Poder tomar la decisión de cambiar ciertas actitudes y actividades que llevamos a cabo todos los días y que todos los días generan un impacto negativo en el ambiente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Adiós.